Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, estamos aquí aprendiendo, codificando, decodificando, estamos analizando, escudriñando las escrituras para aprender cada día más sobre nuestro Redentor, porque nuestro Redentor vive y Él es fiel y misericordioso y Él nos ayuda siempre en la buena batalla y Él está a la par de nosotros siempre para llevarnos a puerto firme. Y hoy vamos a aprender un poquito más de Él, siempre en Laicos en Acción, en YouTube, en 930M Radio Costa Rica, también en Facebook Live, también. En todas las redes sociales hay cualquier cantidad de estudios realizados de las escrituras por otro montón de personas que quieren que nosotros aprendamos y que llevemos siempre los mejores estudios hasta sus hogares. Así es que los invito a que ingresen a nuestras redes sociales, nos busquen, nos analicen y encuentren, como les digo, un estudio concienzudo, analítico, Biblia, solo Biblia, de la palabra de Dios. Así es que espero que sigan mi consejo y que aprendan como nosotros hemos aprendido, porque el Señor es el que abre nuestro entendimiento y nuestros corazones para que nosotros lo logremos. Y hoy vamos a ver un tema muy lindo que se llama En el foso de los leones, porque como ha salido últimamente en las redes sociales, si Él logró sacar a Daniel y a sus amigos del foso de los leones, con mucho más razón a nosotros. ¿Cuál es el requisito? Estar en comunión con Él, amarle, creerle y obedecerle. Esa es la condición que nos pone. No es fácil, en este mundo perverso no es fácil, donde quieren que
todos nos los traigan al piso, pero con Él sí lo podemos lograr. Así es que vamos a inclinar el rostro y vamos a orarle al Señor para que nos ayude en este estudio. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia porque sabemos que son nuestro Redentor, nuestro Salvador, que nos limpias, nos ayudas, nos edificas, nos corriges. Todo eso es para nosotros y eso es lo que nosotros necesitamos, Padre Eterno. Por eso estamos aquí delante de tu presencia, para aprender un poquitito más de ti y saber cómo acercarnos para que podás reinar en nuestros corazones y gobernar nuestras vidas. Gracias, Padre, por un jueves más. Te la damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues donde quiera que esté, que las bendiciones de Dios sean sobre ustedes. Bueno, hoy vamos a ver en el foso de los leones, siempre, como se los he dicho, dentro del contexto profetas y reyes. Recordemos, analicemos un poquito todo el pueblo de Israel después de Salomón. Le dieron la espalda al Señor, se fueron en pos de dioses ajenos, hicieron lo malo, mandó el Señor a los profetas para que enmendaran su camino y se apartaran de toda esa idolatría, y como todos nosotros, no hicieron caso. Hasta que llegó el Señor y les dijo: ya no puedo aguantar más sus rebeliones, entonces los voy a esclavizar. Porque recordemos también que cuando nosotros nos apartamos del Señor, el diablo nos esclaviza. Y después le echamos la culpa a Dios, y lo que pasa es que Dios ya no mete sus manos para defendernos y hace que el enemigo se meta y nos esclavice con vicios, con drogas, con alcoholismo, con prostitución, con sexo desenfrenado, con montones, con pobreza, con miseria, con soledad, con abandono. Por eso en los Salmos dice: tú aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Nosotros pensamos que nuestros angustiadores son nuestra pareja, nuestros hijos, el vecino, nuestros hermanos, todos. Pero no, nuestros angustiadores son a lo que estamos esclavizados nosotros, que es desánimo, soledad, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Pues entonces el pueblo de Israel fue llevado en esclavitud hacia Babilonia. Recordemos que la palabra Babilonia también significa confusión. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de nuestro Señor, estamos confundidos y no sabemos ni para dónde agarrar y no encontramos la luz de ninguna parte. Bueno, pues se llevaron al pueblo de Israel, a los judíos en primer lugar, y a los samaritanos se los llevaron a Babilonia. Y entre ese grupo iba Daniel y sus tres compañeros. Iban hacia Babilonia. Y recordemos también que Daniel, él entendió, y el Señor le mostró cuál era el sueño, los sueños que había tenido Nabucodonosor, y él los supo interpretar. Entonces, vamos a este punto en donde Daniel es nombrado el segundo o el tercero a bordo en la corte plena de Babilonia. Y eso despierta envidias. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya Nabucodonosor había caído, y es cuando Daniel interpreta el sueño de Darío, el Medo. Y dice: cuando Darío, el Medo, subió al trono, antes ocupado por los gobernantes babilónicos, procedió inmediatamente a reorganizar el gobierno. Decidió construir sobre el reino 120 gobernadores y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno.
a quienes estos gobernadores diesen cuenta, para que el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Recordemos también que cuando nosotros, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Daniel era sabio. ¿Por qué? Porque él le temía al Señor, pero un temor santo era, y amaba al Señor. Y todo se lo consultaba al Señor. Todo lo que él iba a hacer antes le pedía consulta al Señor si debía o no debía hacerlo, cómo y cuándo debía hacerlo. Entonces fue hallado el más sabio de todos, el más sabio de todos para estar a cargo y pensaba ponerlo sobre todo el reino. Pues los honores otorgados a Daniel despertaron los celos de los principales del reino. Como se los dije anteriormente, ellos despertaron los celos de los principales del reino y buscaron ocasión de quejarse en contra de él, pero no pudieron hallar un motivo para ello, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Porque también cuando nosotros nos entregamos al Señor, nosotros renunciamos a muchas cosas. No es que seamos perfectos, porque la perfección se alcanza hasta que el Señor nos las dé. Y eso es cuando estemos en las alturas de los cielos, cuando Él venga en su segunda venida por nosotros. Pero nos da sabiduría para que podamos realizar todos los cargos que nos encomiendan nuestros jefes. Y no tenemos vicios y somos fieles principalmente a Dios. Esa es la verdadera fidelidad. La conducta intachable excitó aún más los celos de sus enemigos. Se vieron obligados a reconocer: no hallamos contra este ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Ellos andaban buscando una falla. ¿En qué fallaba Daniel? Para ir a acusarlo delante de Darío. Pero no encontraron ni una sola falla. No la encontraron. Por lo tanto, los presidentes y los príncipes, consultándose entre ellos, idearon un plan por el cual esperaban lograr la destrucción del profeta. Resolvieron pedir al rey que firmase un decreto que ellos iban a preparar, en el cual se prohibiría a cualquier persona del reino que por 30 días pidiese algo a Dios o a los hombres, excepto al rey Darío. La violación de este decreto se castigaría arrojando al culpable a la fosa de los leones. Era un plan bien montado. Ellos iban a redactar todo el documento para que el rey Darío lo firmara, y así ellos sabían que Daniel iba a seguir pidiéndole todas las cosas que él necesitara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que era la única forma en que se lo podían atraer al suelo. Lo iban a mandar a la fosa de los leones y ya se deshacían de él sin ningún problema. Por consiguiente, los príncipes prepararon tal decreto y lo presentaron a Darío para que lo firmara, apelando a su vanidad, lógicamente, al ego de Darío, al orgullo de Darío, en donde él era el único que podía decir sí o no a las peticiones que cualquier persona le pudiera dar, le pudiera pedir, hacer, solicitar. Recordemos que ellos se creían dioses, y para ellos eso era ponerse como una flor en el ojal.
para que así hacer caer a Daniel y mandarlo a la fosa de los leones. Por consiguiente, los príncipes prepararon el decreto y lo presentaron a Darío para que lo firmara, apelando a su vanidad, y lo convencieron de que él cumpliese con este dicto y que iba a acrecentar grandemente su honor y autoridad. Ahí estaban, decimos en Costa Rica, pasándole la brocha para que, él es la principal autoridad y él se va a sentir que es el más importante de todos y que de fijo lo iba a firmar. Como no conocía el propósito sutil de los príncipes, el rey no discernió la animosidad que había en el decreto. La violación de este decreto se castigaría arrojando al culpable a la fosa de los leones. Como no conocía el propósito, lo firmó y aceptó y se dio ante las adulaciones que le habían hecho. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con esas personas aduladoras que siempre están, ay, usted es la más linda, ay, usted es el más inteligente, usted es el más sabio, usted es el más capaz. ¿Por qué? Porque por lo general esas personas algo se traman. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y más cuidado tenemos que tener cuando tenemos el ego bien plantado y pensamos que somos lo mejor de lo mejor. Yo tenía un vecino que decía con respecto a los trabajos, decía, el que hace falta en un trabajo no es el que se va, sino el que viene. No somos indispensables. Siempre hay personas que hacen las cosas mejor o peor que nosotros. Por eso no tampoco debemos creérnoslas y no tenemos que aceptar ese tipo de adulaciones que son con un trasfondo dudoso. Los enemigos del profeta contaban con la firme adhesión de Daniel a los buenos principios para que su plan tuviese éxito. Y no se habían equivocado en su manera de estimar su carácter. Él reconoció inmediatamente el propósito maligno que habían tenido al fraguar el decreto, pero no cambió su conducta en un solo detalle. Cuando él firmó el decreto, después se dio cuenta de que había cometido un error. Pero, como era el rey, él se sentía que todos tenían la obligación de pedirle a él y solo a él las cosas. ¿Por qué dejaría de orar ahora cuando más necesitaba hacerlo? Antes renunciaría a la vida misma que a la esperanza de ayuda que le daba Dios. Cumplía con calma sus deberes como presidente de los príncipes y a la hora de la oración entraba en su recámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, según su costumbre, ofrecía su petición al Dios del cielo. No procuraba ocultar su acto, aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios. Y su ánimo no vaciló, porque cuando uno está bien plantado en la fe, uno no duda que el Señor lo va a salvar. Y no tiene que esconder la fe. Y no tiene que esconder lo que uno siente por el Señor. Porque el Señor nos respalda en nuestra fe. Y Él nunca nos va a avergonzar en nuestra fe. Así es que Él no vaciló. Igual siguió abriendo las puertas hacia Jerusalén, doblaba sus rodillas e invocaba al Señor para orarle y hacerle sus peticiones diarias. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera
la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel le obedecería, pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al rey de reyes. Y ese es verdaderamente un hombre de fe, que nada, absolutamente nada, lo podía doblegar para renunciar a darle honor, honra y hacerle sus peticiones al rey de reyes y señor de señores. Él no iba a claudicar en eso. Nadie, absolutamente nadie, lo iba a detener. Y así declaró el profeta con osadía serena y humilde que ninguna potencia terrenal tiene derecho a interponerse entre el alma y Dios. Nada, absolutamente nada nos debe apartar del Señor. Nada, ni hijos, ni tempestades, ni miseria, ni enfermedad, nada, absolutamente nada. Y rodeado de idólatras, atestiguó fielmente esta verdad. Su adhesión indómita a lo recto fue una luz que brilló en las tinieblas morales de aquella corte pagana. Daniel se destaca hoy ante el mundo como un digno ejemplo de intrepidez y fidelidad cristianas. No hay nada más duro, no hay nada más duro que vivir entre un montón de idólatras. ¿Por qué no te juntas con nosotros? ¿Por qué no quieres ir a la fiesta? ¿Qué es que crees que sos superior que nosotros? ¿Por qué no dejas a tus hijos compartir con nuestros hijos? ¿Qué es que se van a contaminar? ¿Por qué no comer la comida que nosotros comemos? Si es una comida bien preparada, o es que nos tenés asco. ¿Por qué no mandas a tus hijos a los mismos colegios que van los nuestros? Y así sucesivamente quieren hacerlo flaquear a uno. Y no es que uno se sienta más que otros, ni piense que se va a contaminar. Uno simplemente hace las cosas por obediencia a Dios. Y cuando uno hace las cosas y primero le pide permiso al Señor, no se va a equivocar. Y Dios lo guía a uno para que uno haga lo correcto y lo mejor. Y lo mejor. Verdad es, contestó el rey, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga. ¿Por qué? Porque el Darío había firmado el decreto y él sabía que esa ley no se podía abrogar. Y como los compañeros de Daniel sabían que no iba a abrogar la ley, durante todo el día los príncipes vigilaron a Daniel. 3 veces le vieron ir a su recámara y 3 veces oyeron su voz elevarse en ferviente intercesión con su Dios. A la mañana siguiente presentaron su queja al rey. Daniel, su estadista más honrado y fiel, había desafiado el decreto real. Y le recordaron al rey: no ha firmado el edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones. Porque lo hacen hasta con una carita de inocencia. Recuerde, rey, que usted firmó el decreto y que no le podían pedir a nadie. Y resulta que Danielito, el que más amás, el que más apreciás, en el que más confías, es el que te dio la espalda. Rey, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Así es como se tejen
las cosas cuando el Satanás quiere meter su mano en contra de nosotros, para que nosotros renunciemos al Señor. Claro, el rey inmediatamente confesó, no, 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 no. De acuerdo a la ley de Media y de Persia, no se abroga, no se puede quitar, ni nadie puede pasar por encima de ella, ni nadie la puede desconocer. Entonces, triunfalmente, informaron entonces a Darío acerca de la conducta de su consejero de más confianza. Y clamaron, Daniel, el que ves de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni el edicto que firmaste antes 3 veces al día hace su petición. Y se fueron, decía mi mamá, con la lengua bien largota. Y como dice la palabra, cuando acusaron a Cristo Jesús, estiran su boca para acusar e inventar y decir cosas en contra de uno. Al oír estas palabras, el monarca vio enseguida la trampa que habían que habían tendido a su siervo fiel. Y vio que no era el celo por la gloria, y que no era por el honor del rey, sino los celos contra Daniel, lo que habíamos motivado aquella propuesta de promulgar un decreto real. Y le pesó en gran manera por la parte que había tenido en este mal proceder. Y hasta la puesta del sol trabajó para liberar. Pero ya la sentencia estaba dada y él había firmado. Y por su egolatría había firmado. Y aunque luchó y luchó y luchó para ver cómo hacía para evitarle este problema a Daniel, no lo consiguió. No lo consiguió. Vio que no era el celo lo que los motivaba a ellos. Se arrepintió y se anticipó a este esfuerzo de parte del rey. Y los príncipes le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, y que ningún decreto y ordenanza que el rey confirmare puede mudarse. Y aunque promulgado con precipitación, el decreto era inalterable y debía cumplirse. La trampa ya estaba hecha y ya estaba firmada. Ya estaba firmada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. El rey tuyo, a quien continuamente sirves, él te libre. ¿Cuántas veces nos ha librado este rey, a quien continuamente le pedimos de problemas? Y problemas que tal vez ni nos hemos dado cuenta que existían. Accidentes que ni siquiera entendíamos, enfermedades y un montón de cosas más. Y sin embargo, él nos libra. Pues se puso una piedra a la entrada del foso y el rey mismo la selló con el anillo y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no cambiase. Se fue luego el rey a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se fue y se le fue el sueño. No pudo dormir de pensar que el principal de sus súbditos iba a morir comido por los leones.
Dios no le impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y la justicia fuese más completa. Y vamos a leer el Salmo 76:10. Pero antes quiero decirles que toda esta información que les estoy dando la pueden encontrar en Daniel 6 y los invito todo el capítulo a que lo lean para que confirmen, corroboren, analicen, estudien todo lo que yo les estoy diciendo. Y por el momento vamos a leer el Salmo 76:10. 76:10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Ciertamente la ira del hombre te alabará y tú reprimirás el resto de las iras. Eso lo escribió el salmista. ¿Por qué? Porque en ese momento el rey Darío sabía o pensaba que el Dios de Daniel lo iba a rescatar. Y por eso le dijo que el rey, el Dios en quien tú crees, te salve. Porque él no lo podía salvar de los hombres ni de las artimañas del enemigo. Y mediante el valor de un solo hombre que prefirió seguir la justicia antes que las conveniencias, Satanás iba a quedar derrotado y el nombre de Dios iba a ser ensalzado y honrado. Muchas veces estamos a punto de caer en la fosa de los leones. Compañeros de trabajo, esposos que nos dan vuelta, hijos que abandonan a sus padres, etcétera. Son montones de cosas que Satanás hace para que nosotros claudiquemos. Y muchas veces claudicamos. Pero Dios, que es misericordioso, Él siempre nos vuelve a levantar. Y si no claudicamos, mejor, mejor. Y así Satanás queda derrotado. Pues temprano a la mañana del día siguiente, el rey Darío se dirigió presurosamente al foso de los leones. Llamó 2 veces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Uy, me imagino qué susto que tenía que Daniel no le contestara y que de verdad se lo hubieran comido los leones. Qué desesperación debía haber tenido Darío. Pregunta otra vez: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Cómo va a tener un rey celos de Dios? Si más bien es el que debería unirse con Daniel a pedirle a Dios. Pero esas son las patrañas del enemigo, para que nosotros rechacemos al Señor, para que dudemos de Él, porque lo primero que hace poner en nuestros corazones es la duda y decir: Dios no me quiere, todo me sale mal, no tengo a quién recurrir. Pero Dios siempre se mantiene fiel. La voz del profeta contestó: oh rey, para siempre vive. El Dios mío me envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que debiese. Oiga, qué cosa más espectacular. Repito, el Dios mío envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal,
porque delante de él se halló en mí justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que debiese. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. Y mandándole el rey fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Óigame, qué palabra más dura es esta, porque cuando uno hace lo malo delante de Dios, no nos estamos dando cuenta que estamos entregando nuestras vidas, la de nuestros hijos, la de los esposos, la de las esposas, la de nuestra descendencia. La estamos tirando al foso de los leones. Pero en ese momento no pensamos. Lo único que queremos es hacerle daño a aquella persona a la cual me da mucho cólera, que siempre el Señor la bendice. Y siempre cae parada. Y siempre le va bien. Y a mí siempre me va mal. Porque eso es lo que pensamos. Y estamos entregando a nuestra familia. La estamos entregando en manos de los enemigos. Nuevamente un gobernante pagano hizo una proclamación para exaltar a Dios, al Dios de Daniel, como un Dios verdadero, como el Dios verdadero. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta ordenanza, que todo el señorío de mi reino teman, y también de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es un Dios viviente, permanente por todos los siglos, y su reino tal no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Ese es nuestro Dios. Repito, es un Dios viviente que permanece durante todos los siglos. Su reino nunca será deshecho, ni su señorío hasta el fin. Que salva, libra, hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Y así libró a Daniel del poder de los leones. Y nos libra a nosotros también. La perversa oposición que el siervo de Dios había arrostrado quedó completamente quebrantada. Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y durante el reinado del Ciro el persa. Y por haberle tratado, esos monarcas paganos se vieron obligados a reconocer que su Dios era el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho. Por eso la palabra de Dios dice: hasta los paganos, hasta los que no creen en mí, van a doblar las rodillas delante de mí y van a reconocer que yo soy el único Dios verdadero. Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben precisamente ser lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuanto los rodea era todo lo que podían desear. Si estoy enfermo, tengo que comportarme como me comportaba antes de cuando estaba sano. Si estoy sin plata, debo comportarme como antes cuando tenía plata. Igual con el trabajo, igual con todas las vicisitudes de la vida. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo.
Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de la prueba el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandece la luz y el favor de Dios y los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. Cosas que nosotros no vemos porque son invisibles. Cuando nosotros tenemos problemas, nosotros vemos las maquinaciones de las huestes del mal. No las vemos, no las vemos. Cuando nos enfermamos, vemos las maquinaciones de Satanás. No las vemos. Y así sucesivamente, todas las cosas malas que nos pasan, no vemos. Y son cosas invisibles. Y por eso se los dije al principio, hay milagros que el Señor hace en nuestras vidas que nosotros ignoramos. El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los del pueblo fiel. Óigame, con los del pueblo fiel. Y aún así, como Él conoce el fin desde el principio y Él no ve lo que nosotros somos en este momento, sino lo que vamos a hacer, muchas veces, aún actuando mal, Él nos favorece. Él nos ayuda. Posteriormente les voy a dar otro estudio sobre este tema y se los voy a recalcar. Porque Él es fiel y verdadero. Sufre con las personas de sus santos y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a Él. El poder que está cerca para brillar del mal físico o de la angustia está también cerca para salvar del mal mayor. De hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. Él lo que quiere es que nosotros triunfemos, siempre. Él lo que quiere es que nosotros seamos salvos, todos. Entonces siempre nos apoya, nos ayuda. Hasta que llegue el momento en que ya él ve la labor perdida y dice, no, de ahí mejor lo suelto a su propia concupiscencia. Pero es duro. Cuando el Señor lo suelta a uno, es duro. Lo experimentado por Daniel como estadista de los reinos de Babilonia y de Medo-Persia revela que un hombre de negocios no es necesariamente un maquinador que sigue una política de conveniencias, sino que puede ser un hombre instruido por Dios a cada paso. Si tenemos un puesto de renombre, no nos tenemos que hacer corruptos. Tenemos que ser fieles a los jefes, no. A los amigos, no. A Dios. Y tenemos que trabajar como si estuviéramos trabajando para Dios. Y siendo Daniel primer ministro del mayor de los reinos terrenales, fue al mismo tiempo profeta de Dios y recibió la luz de la inspiración celestial. Él podía corromperse, él podía ser igual que sus compañeros, idólatra, pero sin embargo, él apostó por el mayor de los reinos, por el mayor reino que puede existir en el mundo, que es el reino celestial. Y aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras, la pluma inspirada le describe como sin defecto. Cuando las transacciones de sus negocios fueron sometidas al escrutinio más severo de sus enemigos, se comprobó que era intachable. Y fue un ejemplo de lo que todo hombre de negocios puede llegar a ser cuando su corazón se haya convertido y consagrado, y cuando sus motivos sean correctos a la vista de Dios.
Tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomemos. Por eso nosotros tenemos que doblar las rodillas y pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos dé fortaleza, porque hay presiones que quieren empujarte a que hagas lo que no tenés que hacer. El cumplimiento estricto de los requerimientos del cielo imparte bendiciones temporales, tanto como espirituales. Inquebrantable en su fidelidad a Dios, inconmovible en su dominio del yo. Daniel fue tenido por su noble dignidad y su integridad inquebrantable, mientras era todavía joven en gracia y en buena voluntad. Y vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo 9. Que dice así: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad como el jefe de los eunucos. Lo puso como jefe de los eunucos. Del oficial pagano encargado de su caso. Las mismas características le distinguen en su vida ulterior. Se elevó aceleradamente al puesto de primer ministro del reino de Babilonia y durante el reinado de varios monarcas sucesivos. No fue solo para un monarca. Y mientras caía la nación y se establecía otro imperio mundial, su sabiduría y sus dotes de estadista fueron tales y tan perfectos su tacto y cortesía y la genuina bondad de su corazón, así como su fidelidad a los buenos principios, que aún sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel. Él era fiel. Mientras los hombres le honraban, confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos del reino que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo, pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió una bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios le había revelado acerca del propósito divino, sino que se ordenó acerca de sus escritos. Y vamos a leer Daniel 12, versículos 4, 9 y 13. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué palabra más preciosa esta. Usted sabe que el Señor le diga: vaya, María Elena, repose, porque te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué bienaventurado era Daniel. Qué bienaventurado. Ojalá y nosotros fuéramos como él. Le dice: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos deberían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, y tú irás al fin y reposarás, y te levantarás en tu suerte hasta el fin de los días.
A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo que estamos vivos o que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los libros de Daniel y de Juan el Revelador no pueden comprenderse, pero se han prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Y no solo nos ha metido que no pueden comprenderse, sino que ha metido que el libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis hay que tenerle miedo. Mucha gente a mí me dice, ay, no, no me diga nada de Apocalipsis, porque a mí me da mucho miedo. Todo eso a mí me da mucho miedo. No, no tenemos que tener miedo. Más bien debemos esforzarnos por entenderlas, porque eso nos prepara más para que cuando Él venga en su segunda venida podamos estar firmes. Y vamos a leer Daniel 12:10, Daniel 12:10, en donde dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, ¿debemos entenderlo? Sí, si estamos con el Señor, Él nos da la sabiduría para que nosotros podamos entender el libro de Daniel y también el libro de Apocalipsis y toda la Biblia completa. Y seremos limpios y emblanquecidos y purificados, porque Él es el que nos limpia, nos emblanquece, nos purifica, nos salva, nos escoge, nos santifica cuando ya vayamos en las alturas de los cielos. Y vamos a entender y vamos a ser de los entendidos y vamos a adquirir la sabiduría de Daniel porque Él nos la va a dar. Él nos la va a dar. Y vamos a leer Apocalipsis 1:3. ¿Qué dice? Bienaventurado ¿quién? El que lee. Por eso yo siempre les recomiendo que lean todo, que se documenten, que escudriñen, que analicen, porque es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Y qué dice? Entenderán los entendidos. Y fue hecho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Y se prometió, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Del nacimiento y la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y de Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y la pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estable y duradera, se desvaneció, no existe, Babilonia no existe. Y cuán completamente no existe y completamente no existe. Pereció como la flor de la hierba. Y vamos a leer Santiago 1:10. Santiago 1:10, que dice así. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque pasará como la flor de la hierba. ¿Cuántos años podemos estar en este mundo? 70 o menos o más. Eso depende de lo que el Señor quiera darnos de vida. ¿Era efímero o no era efímero el tiempo que estuvimos aquí? Sí.
Uno no se da cuenta en qué momento pasan 10, 15, 20 años y uno dice, pero ¿en qué momento? Y uno se da cuenta cuando ve los niños, uno los ve nacer y de un momento a otro son hombres y son mujeres ya casadas y uno dice, pero ¿en qué momento pasaron 20, 30 años? Uno ni cuenta se da. Y pereció como la flor de la hierba. Así perecieron el reino medo-persa, los imperios de Grecia y de Roma, y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. ¿Qué conocemos en la actualidad del imperio persa? Bueno, a través de los historiadores y de la historia, quién era Darío, quién era Ciro, quién era Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos. Pero ¿podemos ir a visitar esos lugares? No, no existen. No existen. Pero la palabra de Daniel sí existe. Y se proyecta, y se ha proyectado a través de todos los tiempos. Y se ha dado a conocer ahora más que nunca. ¿Mm? ¿Por qué? Porque somos transitorios y todo, como dijo el rey Salomón, todo es pura vanidad, vanidad de vanidades. Hoy tenemos tal vez una mansión preciosa y dentro de 100 años ya no existen. ¿Dónde está aquel carro precioso que añoraste, o la refrigeradora, o la lavadora, o el vestido aquel que añoraste tener, o el juguete, los niños que añoraron tener? ¿Dónde están? Ya no existen, ya no existen. Todo es efímero. Y un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objetivo de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir lo que es verdadero, noble y perdurable. Y perdurable. Y podemos, a través de Daniel y sus compañeros, aprender a vivir en las cosas del Señor. Y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado ha de perdurar para siempre. Y podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, estamos haciendo perdurar el reino de Dios, porque un día de estos en un estudio o en una cuestión de esas que se publican en Facebook, decía que durante 400 años los israelitas vivieron en Egipto. Y vivieron en Egipto. Ahí no podían congregarse, no había Biblia, por decirlo así. ¿Y cómo hicieron para mantener su fe a través de 400 años? Es que no estamos hablando de un año ni de 20 años. Fueron 400 años. Dice que eran salmos y canciones que ellos cantaban cuando estaban haciendo el trabajo forzado en la esclavitud. Ellos estaban constantemente cantando estos himnos, estas alabanzas al Dios verdadero. Y eso iba quedando impregnado en los jóvenes, en los niños. Y así se iba transmitiendo todo este conocimiento a través de las generaciones. Para que cuando llegara el libertador estuviera firme, claro en sus mentes.
Y es a través de la palabra de Dios que nosotros prolongamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga nuestro Salvador. Hasta ese momento vamos a seguir pregonando, diciendo la palabra de Dios para que se prolongue. Imagínense, hace cuántos años escribió Daniel todos estos acontecimientos. ¿Hace cuántos años fue? Y perdura hasta hoy. ¿Por qué? Porque se transmitió de generación en generación, porque más tarde vino la imprenta y se hicieron los escritos y se hicieron los pergaminos y se hicieron todas las cosas para que perdurara. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta que venga nuestro Salvador, por su pueblo, por nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pregonar. ¿A quién? A nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestras amistades, a todo el mundo que podamos. Debemos pregonar todas estas historias y dar a conocer al único Dios fiel y verdadero, que nos da sabiduría, que nos protege, que nos guarda, que nos escoge, que nos limpia, que nos vivifica, que nos establece, que nos bendice, que nos protege, que nos guarda. Él es el único fiel y verdadero. ¿Hasta cuándo? Hasta que durmamos o hasta que Él venga en su segunda venida. Y eso es lo que tenemos que hacer, pregonar toda esta palabra. Que es emocionante, es emocionante. Imagínese lo que es estar uno dentro de un foso lleno de leones y que se comporten como gatitos. Como gatitos. Imagínense estar metido en un horno a una temperatura de 1000 grados centígrados o más y que no nos pase nada. Y que no nos pase absolutamente nada. Ni una chamusquilla así. Ni siquiera manchado de tizne. Ni siquiera un rasguño de los leones. Ese es nuestro Dios. Y Él es el que nos protege y nos guarda y nos guía siempre. Y tenemos que alabarlo, bendecirlo y adorarlo por toda la eternidad. Y tenemos que transmitir esto de generación en generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Puede ser dentro de 3 años, puede ser dentro de 30, 300, 3000 años, no sabemos. Él es el único que sabe. Pero sí sabemos que estamos cerca del fin. Vamos a ver cuánto nos dura. Pues este era el tema que les traía para hoy, que ha sido muy emotivo para mí, muy gratificante compartir todas estas bendiciones y estas enseñanzas con ustedes. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que el Señor los bendiga, los proteja, los guarde, que tengan un buen fin y principio de semana. Y hasta la próxima.